La historia del feminismo ha estado marcada por diversos episodios, personajes e ideas, pero lo que tal vez sorprenda a muchos es que algunos historiadores y estudiosos del feminismo consideran que el principal impulsor de este movimiento social, cultural y político fue un hombre. Hoy contaremos la historia de François Poullain de la Barre. Un poco de historia. Este hombre nació en 1647 en París, en el seno de una familia burguesa. Fue educado en el estudio eclesiástico, cursando en sus estudios superiores teología y comenzando su doctorado en esta misma materia. Fue en esa etapa de su vida, mientras realizaba sus estudios en la Universidad de la Sorbona, que se puso en contacto con las corrientes filosóficas cartesianas y gascendistas, hasta el punto de abandonar sus estudios de doctorado. Fue ordenado sacerdote católico, pero en 1688 se convirtió al calvinismo, corriente protestante opuesta a la Iglesia Católica, y es repudiado por su familia y debido a que 3 años antes se había revocado el Edicto de Nantes, que era básicamente una ley que permitía la libertad de culto, también tuvo que huir de su país natal rumbo a Ginebra, en Suiza, donde se casó, tuvo 2 hijos y se dedicó el resto de su vida a la enseñanza. Inquietudes intelectuales. En su vida, François se decantó por 2 temas que fueron de gran importancia en su haber intelectual y que plasmó en diversas obras. El primero fue la libertad religiosa y el segundo fue la naturaleza y condición de la mujer. En esos mismos años, durante el siglo XVII, existió un movimiento conocido como preciosismo, el cual fundamentalmente buscaba el refinamiento de los modales, costumbres y gustos, y en el caso de las mujeres las adentró en el mundo literario para plasmar sus ideas y pensamientos, pasando a la opinión pública la conversación sobre la naturaleza de la mujer. Es el preciosismo un preámbulo feminista, comprendido como feminismo premoderno, en el que se involucra François, quien a lo largo de su vida trabajó en distintos temas, desde lo lingüístico y pedagógico hasta lo social. Obras feministas. En 1673 publica de forma anónima Sobre la igualdad de los 2 sexos, discurso físico y moral, donde vemos la importancia de deshacerse de los prejuicios, donde expone que el trato desigual que reciben las mujeres en su época no tiene un fundamento en la naturaleza y que más bien es fruto de la cultura. Posteriormente, nuevamente de forma anónima, publica en 1674 Sobre la educación de las damas para la conducta del espíritu en las ciencias y en la moral. En esta ocasión critica la educación que reciben las mujeres en su época, abogando por que reciban una verdadera educación que les permita acceder a cualquier campo de conocimiento, incluyendo las ciencias. Su siguiente obra fue La excelencia masculina contra la igualdad de género, en la que defiende con cierta ironía el punto de vista sexista de la época. Si bien hay comentaristas como Bayle que indican que ya sea por temor o por retractarse de sus anteriores trabajos, François procura refutar sus trabajos previos. La realidad es que esta última obra está escrita en un estilo tan ridículo que lo más probable es que el autor intentara mostrar lo absurdo del pensamiento que impedía el desarrollo de la mujer en esa época. Poullain, padre del feminismo moderno. En la historia del feminismo se considera que a partir de las obras de François Poullain de la Barre, y particularmente su obra de la igualdad de los 2 sexos, es donde comienza la primera ola del feminismo. Es comprensible tal título, dado que a partir de las obras de François, la mujer es entendida como un sujeto epistemológico, es decir, un ser pensante con capacidades de análisis que encajan en el pensamiento cartesiano. En pocas palabras, la mujer es un ser pensante y como tal tiene el derecho natural de desarrollar su mente. De esta manera se propone como primer enfoque contra la desigualdad el acceso al conocimiento y al saber para las mujeres. Para François, la idea de la igualdad en torno al conocimiento para las mujeres era más que una idea al aire, era un test filosófico que exigía una renovación ética y cultural en su época. Curiosamente, François hace uso de un axioma teológico para hablar de la igualdad en cuanto a capacidad mental o de razonamiento entre hombres y mujeres. Esta idea es el alma, hecha a imagen y semejanza de Dios. A partir de esta idea sostiene: la diferencia entre los sexos
inteligencia es necesaria para la reproducción, pero el Señor les ha dado la misma alma a los hombres y a las mujeres, el mismo espíritu, el mismo razonamiento y la misma capacidad para utilizar la palabra les ha dado a hombres y a mujeres. Incluso el mismo François integra a su idea principal la cultura y la tradición como elementos que agregan el prejuicio a la forma en que es entendido el razonamiento femenino. En cuanto a esto, escribe lo siguiente: entre todos los prejuicios no hemos encontrado ninguno que se adapte mejor a sus objetivos. Nos referimos a la tan extendida diferencia entre hombres y mujeres. Como las mujeres están sometidas a las costumbres y los prejuicios, es normal que al final les parezca normal la discriminación y crean que las mentes de hombres y mujeres son tan distintas como sus cuerpos, y que por eso debe haber una diferencia entre los sexos para cualquier función. Pero la diferencia solo está en el cuerpo. Si nos referimos a la inteligencia, hay que decir que la inteligencia no tiene sexo. Sin duda que este hombre introdujo elementos teóricos fundamentales para el desarrollo del feminismo a través de la historia. Sin embargo, aunque para algunos historiadores de este movimiento bien se puede tomar a François Poullain de La Barre como el padre del feminismo, para otros no es tan exacto, pues hay quienes consideran que el feminismo comenzó a partir de la obtención del sufragio femenino, el cual se dio muchos años después de la época de François, y hay quienes consideran que solo fue el precursor del movimiento y que socialmente este hombre no comenzó propiamente el movimiento reaccionario feminista. Incluso hay quienes rechazan de lleno la idea de que un hombre sea considerado como el padre del feminismo, porque ¿cómo es que un hombre comenzaría un movimiento exclusivo para las mujeres? De todas formas, no se puede negar que sus obras contienen gran parte del fundamento teórico sobre el que se basa el movimiento feminista, incluso hasta nuestros días. Si el video te gustó, regálame un enorme like, suscríbete si aún no lo has hecho y da clic en la campanita de notificaciones. Yo soy Gama, nos vemos en próximos videos, un saludo.